Tenemos el agrado de presentar a la doctora Gabriela Zambrano, quien es coordinadora, el líder de la mesa del Consejo Multidisciplinario Informado en la Evidencia de la Mesa Técnica 2 del COE Nacional. Además, ella es especialista en medicina interna y máster en enfermedades infecciosas. Es docente de la Universidad Internacional del Ecuador y bueno, estamos muy gustosos de tenerla acá. No sé si me olvido algo más y estamos, por favor, que siga con su ponencia. Bienvenida, doctora. Un agrado poder compartir con ustedes innovación en salud pública, ¿sí? Puesto que esta es una modalidad que ha sido recientemente adoptada por algunos países, es la hospitalización domiciliaria basada en el hospital y centrada en el paciente. Y primero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar que me ha invitado para poder compartir con ustedes. ¿Por qué es necesario en la pandemia actual la hospitalización domiciliaria? Bien, primero mis conflictos de intereses, presentando para poder continuar. Y bien, aquí estamos viendo a Asclepio 400 años antes de Cristo. ¿Y qué era el hospital y qué ha sido siempre desde la historia en la antigua Grecia? Pues ha sido el lugar, una entidad religiosa donde existían los pacientes para ser cuidados y curados por los dioses. Y así partió desde la antigua Grecia. Esta concepción tan ancestral, tan histórica, no ha cambiado interesantemente en los últimos años. Los pacientes se siguen hospitalizando en instituciones, en pisos de salas de medicina interna, pisos sobre pisos en casas de salud, ¿sí? Y es interesante porque posteriormente a esto, el nosocomio, traducción al español nosocomio desde el latín, es el lugar donde se cuida la enfermedad. Sin embargo, no es el lugar donde se cuida a la persona con la enfermedad. Entonces, esta concepción no se ha renovado desde épocas milenarias. Sin embargo, dentro de la historia, se ha podido ir cambiando de acuerdo a avanza la tecnología y la infraestructura, también, bueno, el capitalismo, etcétera, fue cambiando también la concepción del hospital. Entonces, la modalidad en realidad de hospitalización domiciliaria, como se la llamó en un inicio, fue inaugurada en 1947 en Nueva York como una extensión del hospital hacia el domicilio del paciente para descongestionar las salas y brindar un ámbito humano y favorable a la recuperación. Pero a partir de los años 60 en Canadá, específicamente en Montreal, los servicios funcionan, los de hospitalización domiciliaria, orientados a descargar la atención hospitalaria postquirúrgica, ¿no? Es decir, a atender a los pacientes dados de alta después del fast track, que es la alimentación rápida, tempranamente. Justamente lo que sucedió en la pandemia. Algunas cirugías de emergencia se daban de alta más rápido de lo normal. Bueno, y entonces en Montreal se realiza en el 87 esta experiencia piloto bautizada Hospital Extramural, que consistía en la administración y control de antibióticos parenterales en domicilio. Y posteriormente en el Hospital Tenon de París, en Francia, que fue el primero en crear la unidad hospitalaria domiciliaria en 1951. Y en el 57 se estableció en la misma ciudad el San Service no gubernamental sin fines de lucro, que hasta la fecha, y ustedes están viendo ahí la fundación del San Service en París, sigue brindando asistencia sociosanitaria a domicilio a pacientes crónicos y terminales. Y tienen su POL en su cartera de servicios, tiene quimioterapia domiciliaria, transfusiones, ecografía domiciliaria, ¿sí? Y manejo de infecciones a nivel de domicilio. Bueno, y en Reino Unido esta modalidad de asistencia fue introducida en el 65 con el nombre de Hospital Care at Home. En Alemania y en Suecia fue desarrollado durante los 70 en Italia con el nombre de hospitalización y a domicilio, recién a comienzos de los años 80. ¿Qué es esta hospitalización? No es nada si no centramos el cuidado hacia el paciente.
Person-centered care significa que los servicios adoptan conscientemente perspectivas individuales, familiares y comunitarias, que debe existir calidad del cuidado, centrándose en la persona y no en la enfermedad. Es decir, olvidándonos de esta idea de nosocomio hospital centrista. Hay que mirar a la persona como individuo, considerando sus deseos, sus valores, sus situaciones familiares y sus circunstancias sociales. Incluso necesidades y preferencias pueden ser respondidas de manera humana y holística. Las personas no son solo beneficiarios, sino participantes del sistema de salud. A esto se refiere Hospital Centered Care. Bien, ¿cuáles son los aspectos clave del modelo comprensivo de cuidado personalizado? Hay 6 puntos en los cuales la evidencia se basa para generar estos conceptos que están interconectados, que es que el paciente decida que se quiere quedar en casa para la hospitalización parcial de patologías, que sea una decisión compartida, que se empodere al paciente para poder decidir, que haya prescripción social y comunitaria, que exista apoyo en servicio social a nivel comunitario, que sea personalizada y que exista presupuesto para esto a nivel de Estado, ¿sí? Bien, este es el modelo de cuidado comprensivo del NHS de Reino Unido. Entonces, lo que vemos en la base de la pirámide es el 100% de la población. Estamos ante un cuidado universal, ante una decisión compartida de la población, ¿sí? Ante esta prescripción que se dice social en la comunidad. Y lo que se quiere hacer es simplemente hacer que la población en general construya sus decisiones de forma compartida en cuanto a la hospitalización y la atención, el seguimiento a nivel comunitario. El 30%, un poco más arriba de la base, es condiciones crónicas, tanto a nivel físico como mental, ¿sí? Y el objetivo de este modelo es generar un cuidado personalizado que puede ser llevado por medicina familiar o también por médicos rurales, pero que también se ha construido en comunidad bajo las circunstancias sociales y de su familia para empoderar al paciente a vivir con estas enfermedades crónicas de manera responsable y vigilada, ¿cierto? Y el 5% es patología compleja, necesidades complejas que son cubiertas y aunque gente todavía no tenga ese concepto por subespecialistas, ¿sí? Incluso dentro de la comunidad y dentro de estos modelos de hospitalización domiciliaria. Hay ventajas y desventajas del modelo centrado en el paciente y esto lo tomé, esta diapositiva lo tomé del HIV Glasgow, donde está desarrollando modelos de cuidado del paciente VIH en la comunidad. Es ideal para enfermedades crónicas, es ideal para check-ups, es ideal para repetir prescripciones y hacer monitoreo general, pero tiene algunas desventajas. Es decir, si es que no hay adopción de recursos y de infraestructura, podría fracasar. Entonces, requiere además una buena relación médico-paciente centrada en el paciente, ¿sí? Para mantener esta línea de cuidado en la continuidad. Y bueno, yo me entero realmente del Hospital at Home en 2018, ¿sí? En Today Hospitalist, que es una revista para los médicos internistas hospitalarios. Y realmente fue a través de un estudio realizado por Federman en Mount Sinai Health Systems, que son una serie de hospitales en Estados Unidos, y los pacientes hospitalizados en el hogar se compararon con una serie hospitalizada, valga la redundancia, en hospitales. Los pacientes hospitalizados en el hogar teniendo un outcome de 30 días, ¿sí? De posagudos, tuvieron una tasa de reingreso a los 30 días del 8.6%, que fue menor que la tasa de reingreso del 15.6% para el grupo de control de pacientes del Hospital de Cuidados Agudos. Superior, entonces, a la hospitalización de agudos, a la hospitalización tradicional que todos conocemos. Los pacientes del hospital en casa tuvieron una tasa de revisita al departamento de emergencias del 5.8 en 30 días de posagudo, versus una tasa de revisita
de hospitalización domiciliaria del 11.7% en hospitalización tradicional, que es el grupo control. Entonces, había 19, nada más ni nada menos, 19 enfermedades de pacientes elegibles para el modelo de hospital en casa. Y esto fue el boom en Estados Unidos en el 2018. Lo presentaron como una innovación, incluso en el Foro de Economía Mundial, ¿sí? Y en esta pandemia estamos viviendo justamente este modelo o los incipientes inicios del modelo, tratando de poder ser llevados en circunstancias de pandemia. Interesantemente, lo que más se atendió son infecciones comunitarias en este estudio de Federman. Infecciones del tracto urinario, neumonía adquirida en la comunidad, celulitis, insuficiencia cardíaca congestiva, y el estudio incluyó 295 pacientes de atención hospitalaria a domicilio y 212 pacientes con ROR. Entonces, este modelo en Estados Unidos mereció ser considerado como agregado a la cartera actual de programas de ahorro compartido del Seguro Social estadounidense, que se llama Medicare, ¿sí? Mount Sinai Health System fue el culpable de que esto sucediera. Sin embargo, como ustedes recuerdan, en 1953 ya había hospitalización domiciliaria en Estados Unidos y justamente en Nueva York, donde también está Mount Sinai. Entonces, ahora vayamos de la hospitalización centrada en el paciente, de esta hospitalización domiciliaria que estaban aparte, a un modelo que reúne estos dos ítems, que es el Hospital at Home. Hospital at Home ofrece una alternativa a la hospitalización tradicional y evita el ingreso pues innecesario de los pacientes, requiere un equipo multidisciplinario integrado en el hogar, es igualmente eficaz desde el punto de vista clínico. Los pacientes y cuidadores a menudo prefieren la comunidad del hogar, deciden por quedarse en el hogar y puede mejorar el flujo de pacientes y proporcionar una mejor continuidad en la atención. Dentro de la infraestructura, aquí estamos viendo, este es el modelo británico. Generalmente uno dice, cuando está en el hospital, yo tengo en mi hospital 50 camas, 70 camas. Aquí las camas son virtuales porque son todas las camas en toda la ciudad a la redonda. El modelo francés, por ejemplo, atiende a toda la ciudad de París y tiene un número de camas virtuales que es superior a las camas de todos los hospitales en París, ¿sí? Entonces, es muy importante porque ayuda a optimizar los recursos cuando no existe hospital, y también es una modalidad que podría reemplazar en un futuro al hospital, ¿sí? Cosas que está haciendo la tecnología, muy probablemente incluso en el futuro, en el 2030, sea totalmente basada en domicilio. Entonces, necesito una farmacia comunitaria, otros especialistas, ¿sí? Como por ejemplo el servicio de cuidados paliativos de dolor crónico, un equipo de enfermeras distritales, un equipo de salud mental, equipos de enfermería, ¿sí? Etcétera. Entonces, tiene que tener una estructura organizacional bien montada y fondos para llevar esto a cabo. ¿Por qué deberíamos expandir el hospital a casa en la pandemia de COVID-19? Los programas de hospital en el hogar pueden reducir los costos de atención médica y las tasas de mortalidad. Durante la pandemia, brindar atención hospitalaria en el hogar puede reducir el riesgo de transmisión de COVID-19, especialmente para los pacientes vulnerables. A medida que la pandemia de COVID-19 se expande a nivel mundial, hay que aliviar la carga de los sistemas de salud, cada vez más abrumados. Y a medida que los países de todo el mundo sopesan nuevas políticas, debe considerarse la expansión de la atención primaria para incluir los servicios de hospital en el hogar. Un ingreso hospitalario evitado por una fuerte atención primaria ambulatoria es una cama de hospital adicional para un paciente que realmente necesita atención aguda, debido a COVID-19 o debido a otra entidad. Puntos claves sobre la evidencia actual. Para la evidencia de las intervenciones de Hospital at Home, se caracteriza que existe mucha evidencia de la heterogeneidad de datos. La gran variedad de poblaciones de pacientes en todos estos estudios hace que exista esa heterogeneidad. También la forma en que se accede a los servicios. Algunos son privados, otros son públicos, otros son semiprivados. El alcance e intensidad de la contribución de los profesionales de la salud, ¿sí? Hospital at Home, con sus siglas HAH, redujo la probabilidad de vivir en una residencia en un periodo de seguimiento de hasta 6
meses y puede conducir a una mayor satisfacción del paciente. Un ECA dentro de la revisión Cochrane examinó Hospital at Home en pacientes del Reino Unido con exacerbaciones de POC. De hecho, tiene mucha experiencia para el manejo de enfermedades respiratorias en Hospital at Home y con bajo riesgo de mortalidad. Y hubo una reducción de la estancia. Además, la mayoría de los pacientes expresaron preferencia a Hospital at Home. Y si vamos a economía de la salud, este ensayo clínico acerca de la rentabilidad de Hospital at Home en EPOC determinó que un servicio de estos tenía un 90% de posibilidades de ser rentable, 90% de posibilidades, con un umbral adoptado de 30,000 libras esterlinas por atención. ¿Sí? Dentro del modelo de innovación, que es inteligencia estratégica de la salud, no entiendo por qué los médicos familiares no montan este tipo de innovaciones porque serían un éxito, que a través de la evidencia es 90% rentable. ¿Sí? Bien, se identificó muy poca evidencia que consideró opiniones de la familia en algunos estudios, sin embargo en otros hay mucha satisfacción. Ya les voy a mostrar los estudios de parte de la familia y de los servicios y del entorno familiar y comunitario en el paciente. ¿Cuál es la perspectiva del paciente? Los pacientes valoran la oportunidad de estar en el entorno familiar, deciden estar en el entorno familiar. Los pacientes informan sentirse seguros, los pacientes y los cuidadores se sienten en agrado de trabajar así y los cuidadores se cansan menos, ¿sí? Incluso los pacientes pueden mantener cierta rutina en casa que les ayuda a su salud mental, que no pueden mantener en una hospitalización tradicional. Requisitos. Aceptación voluntaria primero, que el paciente y su familia accedan a este tipo de atención. Que exista la estructura familiar, eso es importante, que pueda asumir responsabilidad para cuidar activamente a estos pacientes. Debe existir momentos de ingreso y de alta. La vivienda también debe cumplir con requisitos mínimos, de modo que no pueda actuar como un factor de complicaciones. Y se deben proporcionar recursos de e-health necesarios de salud, de telemedicina, telemonitoreo, de teleasistencia, para que se reciban estos cuidados de calidad. Además, que deben coordinarse con otros servicios sanitarios de emergencia, como por ejemplo la cartera de servicio. Ustedes van a ver con otros colegas que van a entrar dentro del ámbito domiciliario. Existen protocolos ya. El primer protocolo, gracias a neumología, neurología, medicina familiar, de la oxigenoterapia domiciliaria en el Ecuador para pacientes COVID-19. Y este tipo de servicios ofrece oxigenoterapia a domicilio, ofrece equipo de apoyo para las actividades diarias, ofrece antibiótico-terapia ambulatoria dentro de la comunidad, que es uno de los pilares para la antibiotic stewardship o los programas de optimización de antibióticos. ¿Por qué? Porque la resistencia antimicrobiana está a nivel hospital también. Entonces, al reducir los ingresos de estos pacientes, también se puede hacer stewardship a nivel de la comunidad integrado con el stewardship del hospital. Y hay algunas modalidades para hacer esto. Laboratorios a domicilio debería existir siempre en un escenario ideal. Ultrasonido al pie de la cama. De hecho, médicos familiares internistas ya es una habilidad dentro de nuestra malla curricular manejar un eco portátil. Y si no, pues ya deberíamos entrenarnos en eso. Transfusión sanguínea, entonces está en la cartera de servicios, y en otros está la quimioterapia, etcétera. Necesitamos un apoyo de tecnología para hacer esto. Registro electrónico, software, videoconferencias, telemonitoreo, es decir, ya estamos en el Hospital at Home. Esta es nuestra realidad, ya no es un proyecto del 2019, del 2018. La pandemia nos obligó a que desarrollemos este tipo de modelo. Estaba hablando de la terapia intravenosa, es importantísima en la hospitalización domiciliaria. Y un ejemplo es la administración de antibióticos. Una de las carteras de servicio que, por ejemplo, más se movió en Mount Sinai Health Systems fue el antibiótico intravenoso. La prescripción de antibióticos de un paciente que cambia de forma segura de IV oral en el momento óptimo necesita de un servicio complejo de terapia con antibióticos orales y parenterales, lo que se denomina COPAT en Reino Unido, ¿sí? Que pertenece al OPAT, Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Es un programa, ¿sí? Y siempre a la luz de la mejoría clínica, si el paciente, porque esto es pan de cada día, un paciente ingresa para tratarse una infección de vías urinarias con multiresistencia
porque el antibiótico no existe a nivel comunitario, ¿sí? O no existe a nivel oral, y entonces solamente ingresa, aunque esté estable y sea una ITU no complicada o sea una complicada con factores de riesgo, a hospitalización, lo cual sería una hospitalización domiciliaria. Disculpe, doctora, ¿Sí? la pantalla no está compartiéndose. Vamos a ver si se puede compartir de nuevo entonces. Ahí me pueden ver. Si no, nuevamente voy a volver a compartir porque puede ser que se haya salido sin querer. Ahí me están viendo. Sí, gracias. Listo. Entonces les hablaba que es necesario este servicio de antibiótico-terapia y que existen los outpatient parenteral antimicrobial therapy y se ahorran entonces camas de hospital con, por ejemplo, en infecciones del tracto urinario no complicadas y complicadas infectores de riesgo, se puede hacer antibiótico IV en casa sin problema. Sí, de hecho ya se hace. Uno de los ejemplos que no es antibiótico terapia IV, pero es fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, este es tomado del NHS de Gran Bretaña y es la experiencia de Hugh, que es un paciente masculino de 81 años que tiene como antecedentes múltiples enfermedades dentro de las cuales se destaca falla cardíaca. Vive con su esposa Nancy en su dormitorio y baño y se encuentran en la planta alta de su vivienda. Desde hace algunos días que se queja de disnea y dificultad para subir las gradas y refiere padecer de fibrilación auricular no controlada. Su esposa está muy preocupada y llama a su médico de cabecera para que venga a evaluarlo, quien determina que requiere atención hospitalaria llamando a las 10 a.m. al centro de respuesta emergente de su comunidad. El paciente ha expresado su voluntad de que no quiere ir al hospital y quiere quedarse en casa, dado que ha sido admitido al hospital de forma repetida durante los últimos meses. Fíjense nada más. Y es lo que pasó, no sé si en este momento epidemiológico, no sé si en esta semana epidemiológica, pero en julio, agosto, los pacientes no querían ingresar por miedo a los hospitales porque sabían que ahí había unidades COVID-19 que estaban saturadas. Entonces nos tocó hacer hospital at home. A muchos de nosotros, los médicos hospitalistas, nos pasamos a la casa y vimos algunas opciones que podrían darse factible en el momento de emergencia. Y fíjense cómo se ahorra tiempo, porque si es que Hugh, que es este adulto mayor de 81 años con falla cardíaca, asistía a una sala de emergencia y peor en tiempo de pandemia, y esto está detallado, no lo consideran como prioridad en el triaje, ni siquiera entra a categoría. Entonces pierde 2 horas de atención, ¿sí? Sin embargo, si estábamos en el cajón verde de Hospital at Home, que estamos viendo acá, a las 10:30 m, Hawk ya estaba con su médico, ¿sí? También ya había sido evaluado con el NEWS, que es una escala británica, y se había discutido con él incluso cuál iba a ser el plan para poder abordar esa falla cardíaca, esa disnea que tenía aguda. ¿Sí? Incluso se había llevado ya el electrocardiograma, se había llevado ya un máquina de monitoreo, porque se puede monitorar desde tu celular los signos vitales del paciente y tú verlos en tu casa, es una maravilla. Y la enfermera ya está asistiendo a Hugh en su hogar. Fíjense en la columna azul, ¿sí? A las 3 de la tarde recién hubiese sido en un escenario ideal, que es el de Reino Unido, revisado por un senior médico, un médico tratante, y recién se hubieran pedido los exámenes que estarían por recibirse los resultados. Es decir, Hospital at Home le gana tiempo a la hospitalización tradicional de agudos, ¿sí? Y si vemos después en días, no sé si puedo ver ahí, uy, en días, le sacamos 2 a 5 días de ventaja a la hospitalización tradicional de posagudos, ¿sí? Y de agudos también. Bien, es muy importante como en la historia de Hugh, que hay fragilidad en los adultos mayores y que las personas que más se benefician de Hospital at Home son las personas de adultos mayores. De hecho, dentro de los equipos de especialistas de Hospital at Home están médicos familiares, pero están geriatras también, ¿sí? Las personas mayores, ustedes saben, cuentan con un score de fragilidad, son los mayores usuarios de camas de hospital y es el grupo demográfico de más rápido crecimiento en ciudades, en Europa por lo menos.
presentan mayores niveles de complejidad, tienen un mayor número de comorbilidades, requieren más medicamentos y tienen más probabilidades de incumplir el objetivo de tiempo de espera de 4 horas hasta llegar a emergencias. ¿Por qué? Porque hasta que sus familiares lleguen, hasta que alguien le ayude a salir con su silla de ruedas, demoran más de este tiempo permitido ideal hasta llegar a emergencias. ¿Qué hace el equipo de hospitalización at home? Evalúa las necesidades, planifica la atención, brinda apoyo adicional, monitoreo, atención especializada, mantiene un estrecho contacto con otros profesionales de la asistencia sanitaria y ofrece atención individualizada, basada en la atención comprensiva. Hay 4 ejes de patrones de atención en el hospital at home, que es la duración. Puede ser una estancia corta, de unos 15 días, que permite una intensidad de intervención. Complejidad, que quiere decir que va a haber cierta variabilidad entre la magnitud de las ayudas necesarias para realizar actividades de trascendencia y toma de decisiones. Intensidad, hay hospital at home de alta y de baja intensidad. Intensidad quiere decir el número de visitas diarias requeridas para el patrón de intervención. Es decir, puede haber, como en un hospital, 4 visitas diarias, 2 visitas diarias, 3 visitas diarias, 1 visita diaria. A eso se refiere la intensidad. Y respuesta rápida: mientras más grave es la enfermedad, más rápida es la respuesta. Mientras más es la fragilidad, más rápida es la respuesta también. Estas son las patologías que pueden atenderse en Hospital at Home actualmente. En realidad, como dice Mount Sinai Health System, son más de 19. Pero ustedes están viendo neumonía a la cabeza, insuficiencia cardíaca, hiponatremia, trombosis venosa profunda, urosepsis. Cuidados paliativos at home, es otra subentidad de Hospital at Home. Deterioro clínico agudo, delirio agudo, exacerbación de asma, celulitis, influenza, posoperatorios, ¿sí? Altas tempranas, etc. ¿Pero qué patologías no se pueden atender? Esto sí que no se pueden atender en Hospital at Home. SBs, síndromes coronarios agudos, fracturas de miembros inferiores, patologías quirúrgicas agudas, pacientes inestables. Entonces, de acuerdo a estos 4 ejes de hospitalización domiciliaria, hay patrones de atención. El primero es la práctica avanzada o el servicio de alta intensidad. Y sí, puede haber ventilación mecánica a domicilio, diálisis peritoneal, nutrición parenteral a domicilio. Esos podrían ser ejemplos de alta intensidad de Hospital at Home. ¿Sí? Se requiere tecnología compleja y se requiere también un equipo de subespecialistas, ¿sí? Que quieran hacer este trabajo. El equipo está especializado mediante la combinación de la atención domiciliaria y la conexión de recursos, porque si es que hay inestabilidad, también va a referirse al paciente al hospital, ¿sí? Hay otro patrón de hospitalización domiciliaria, que son los servicios transicionales o posalta, que utilizamos mucho nosotros al menos, que han demostrado ser muy útiles en ancianos frágiles y son de inicio temprano. Sí, al momento del ingreso hay que detectarlos, que van a funcionar a posterior en el posalta. Y se requiere un equipo interdisciplinario, se requiere una enfermera que actúe de gestora de casos también, y es especialmente importante para esta enfermera para tomar decisiones asistenciales de educación del paciente, monitorización del tratamiento, modificar las visitas en consultas, ¿sí? Entonces, después de la de alta intensidad podría haber esta otra modalidad, que son servicios transicionales o posalta, sobre todo para los pacientes postquirúrgicos que después de la alimentación rápida son liberados a la casa, porque si mientras más se quedan en el hospital, más riesgo tienen de estar en pandemia. El propio hospital se vuelve un factor de riesgo, entonces mejor liberarlos pronto a casa. Atención domiciliaria a largo plazo, pues para pacientes crónicos se da de carácter indefinido, tiene una intensidad de visitas que puede ser variable, pero es de baja complejidad. Son visitas programables y aquí es importante medicina familiar con todo el conjunto de prestaciones a domicilio que constituye el programa de Hospital at Home. Recae plenamente en los equipos de atención primaria. El cuarto es la hospitalización domiciliaria basada en el hospital propiamente dicha, ¿sí? Es de poca complejidad técnica, pero es de una altísima intensidad. Tiene 4 visitas diarias en el hogar.
tiene una rapidez de respuesta muy alta. Es decir, el paciente nos llama ahorita, nosotros estamos en 5 minutos en la casa, en 15 minutos máximo. Y el equipo debe tener una capacidad para valorar al paciente también interconectada con el hospital. Y este esquema es sustitutorio del hospital tradicional y se ha propuesto para pacientes con enfermedades crónicas agudizadas, lo que vivimos los intérpretes en la pandemia, para evitar el ingreso o acortar estancias, es decir, pacientes que nos liberaban rápido a la casa en el post-COVID porque no podíamos más con la saturación, pero lo seguíamos, entonces nos tocaba entrar a casa, ¿sí?, del paciente y seguirlos atendiendo. 15 pacientes, toda una familia, un complejo de departamentos incluso, que es lo que yo vi, varias familias dentro de un mismo edificio. Es un trabajo titánico, pero existe la posibilidad de hacerlo. Bien, es sustitutoria al hospital cuando haya elementos para poder hacerlo. Es decir, yo tengo una bomba de infusión, yo tengo una máquina de eco portátil, yo tengo mi electrocardiograma portátil, tengo los exámenes de laboratorio para poder hacer esto. Hay modelos exitosísimos a nivel mundial, a los cuales nosotros debemos ver para poder llegar a esto. El modelo de Reino Unido es el que más experiencia en Europa al menos y más evolución ha tenido. Fíjense que abarca una población diversa, esto es tomado en el 2015, 610,000, y se habla más de 150 idiomas, es pluricultural. El servicio tiene como objetivo admitir hasta 300 nuevos pacientes por mes. Se centra en reducir los ingresos hospitalarios evitables, apoyar el alta rápida. Las derivaciones se realizan por enfermeras y médicos de cabecera, además de equipos comunitarios y servicios de ambulancia. El plan proporciona información intensiva con tratamientos, intervención y seguimiento durante un episodio agudo. El esquema opera todos los días del año, de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Normalmente los pacientes reciben visitas hasta 4 veces al día durante su atención. En promedio oscila entre 3 y 7 días la estancia domiciliaria de Hospital at Home. Y los pacientes son evaluados dentro de las 2 horas posteriores a la derivación. O sea, es totalmente efectivo, de calidad y seguro. Que se atiende en Gran Bretaña: EPOC, insuficiencia cardíaca, antibióticos IV y todas las otras patologías que estamos viendo, cuidados posoperatorios, cuidados paliativos. La satisfacción es del 90%. Dentro de uno de los trials que está dentro de Cochrane, ¿sí?, se ve la satisfacción en Inglaterra del 90% en todos estos ítems. Fíjense, la línea negra es Hospital at Home versus la hospitalización de agudos, y vemos que en todos estos ítems, admisión, confort, seguridad, satisfacción, es superior Hospital at Home. Y bueno, entonces, ¿cuáles serían los mensajes para llevar a casa después de haber revisado esta modalidad que es necesaria implementar en el Ecuador? El programa permite la prestación de servicios médicos y sociales a nivel hospitalario en el hogar, tanto para pacientes con la COVID-19, y también no abandona a los pacientes no COVID, que también son un ítem importante de atención. Eso va a liberar las camas de hospital y otros recursos para que los pacientes que realmente necesitan una terapia hospitalaria agresiva puedan ingresar. Al mismo tiempo, mantiene a los pacientes vulnerables fuera del hospital, porque el hospital es un factor de riesgo para infecciones nosocomiales, para sobreinfección, para infección secundaria, y también, si es que no hay control de infecciones a nivel hospitalario, para el propio COVID y brotes hospitalarios de COVID, ¿sí?, cosa que pasó en la pandemia. Se requiere una infraestructura sólida para la telemedicina, ya que la tecnología de telesalud es necesaria para monitorear a los pacientes en tiempo real desde el hogar, y poder hacer también en tiempo real recomendaciones de tratamiento. En el 2030, adiós hospital, o la home hospital, ¿sí? Y eso no lo digo yo. El Foro Mundial de Economía, dentro de su inteligencia estratégica, en el ítem de innovación, menciona que los servicios de salud van hacia esto, van hacia el confort de los pacientes, hacia una salud más humana, hacia una posibilidad de atención personalizada y centrada en el paciente. Es decir, que muy próximamente viviremos, gracias a la tecnología, la hospitalización domiciliaria más de cerca, si es que no está ya
realizando usted atención a domicilio de esta forma. En ese sentido, viene la presentación. Eso sería. Y no sé si es que existe alguna pregunta. Recordamos a nuestros participantes que las preguntas deben ser realizadas a través del correo electrónico o de redes sociales, debido a las recomendaciones de seguridad. En este momento el chat de la plataforma Zoom fue bloqueado. Le ruego, doctora, un minuto. Están revisando las plataformas para saber si tenemos alguna pregunta. Tengo una pregunta. Al realizar hospitalización domiciliaria o cuidado domiciliario, ¿cuáles serían los mínimos que necesito cumplir como equipo de salud para mantener el seguimiento desde una unidad hospitalaria cercana? Le habilito. Bien, gracias. Sí, y la experiencia es al menos un médico de cabecera, un médico familiar, dependiendo del grado de intensidad y de complejidad, además de la rapidez que se necesita, o sea, depende de la patología, pero un médico familiar, un equipo de enfermeras, pueden ser 2 enfermeras, un geriatra, ¿sí? Porque se ve que la mayoría de pacientes hospital at home son adultos mayores, ¿sí? Es decir, podríamos hacer que esta modalidad de médico del barrio, en vez de ser solamente un médico solito, sea un equipo de enfermeras y sea un equipo con un geriatra, dependiendo de pronto el neumólogo que esté en esa área. Es decir, es un equipo. Ese es el mínimo indispensable en cuanto a recurso humano. De ahí se necesitaría un software que nos permita hacer registro de historia clínica también, como si se tratase de una cama de hospital, de la misma forma, un servicio de laboratorio, ¿sí? Y no, yo lo mencioné ya, requerimos por lo menos una bomba de infusión, un eco portátil, una máquina de electrocardiograma, es decir, y una ambulancia. Eso vendría a ser lo mínimo indispensable para un equipo de Hospital at Home. Los softwares para Hospital at Home son tan avanzados ahora que nos permiten monitorear los signos vitales del paciente, frecuencia cardíaca, tensión arterial, pulso, temperatura en tiempo real, y estos van al celular y nosotros podemos ver a los pacientes como si se vieran en una sala de hospitalización clínica y nosotros vamos analizando los datos. Cuando existe algo anormal, el sistema pita, pone una alerta y usted puede decidir también desde lugares remotos cómo intervenir a ese paciente, ¿sí? Entonces, pienso que eso sería lo mínimo indispensable para poder iniciar. Gracias. Tengo una segunda pregunta. Doctora Zambrano, al utilizar tratamiento antibiótico en domicilio, ¿no se promulga de alguna manera o se tiene el riesgo de crear una multiresistencia comunitaria? Por eso existen los programas de optimización de tratamiento antibiótico a nivel comunitario. Lo mencioné también en la presentación. El programa de optimización de antibióticos a nivel comunitario, o PROAC, o Community Stewardship, está integrado estos servicios de COPAT, ¿sí? Que lo mencioné, o de antibiótico-terapia intravenosa a domicilio. Es decir,
hay un ente regulador, igualito que hay en el hospital, para no permitir y descargar ciertos antibióticos que puedan generar resistencia comunitaria, ¿sí? Entonces, no todo el mundo va a poder utilizar, a menos que exista evidencia de infección comprobada, y además de que se esté utilizando la opción correcta, y si no, el programa de COPAT no permitirá que se dispense un antibiótico de forma innecesaria. Eso sería lo ideal. El problema es que el programa de optimización de antibióticos está centrado en el hospital y es hospital centrista. Y ahora tiene que ser llevado en la comunidad para realmente marcar una diferencia en la resistencia a antimicrobianos, porque es en la comunidad donde se generan las resistencias a los antibióticos. Pienso que te he respondido. Sí, gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los criterios de exclusión muy bien definidos para no optar por este tipo de hospitalización en casa? Creo que siga, por favor, doctora. Sí, que el paciente esté inestable, ¿sí? Que haya stroke, riesgo o sospecha de evento cerebrovascular, que sea un problema quirúrgico agudo, lo mencioné ya. Es decir, no todo va a ser susceptible de hospitalización. Hay patologías, sobre todo las quirúrgicas, los síndromes coronarios agudos, las vasculares agudas, que no son susceptibles de hospitalización. Y si el paciente está inestable, no entra a hospitalización. ¿Sí? Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación de la doctora Gabriela Zambrano.